¿Qué tal? En este video vamos a analizar lo que es el concepto de calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que requiere una sustancia de masa determinada para variar su temperatura. El calor específico lo vamos a representar con la letra C, C minúscula, y matemáticamente se va a calcular de la siguiente manera. Dice aquí que es la cantidad de calor que se debe suministrar a una sustancia de masa determinada por cantidad de masa para variar su temperatura. Este es el concepto matemático del calor específico. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Bueno, el calor se mide en caloría, la masa en gramo y la variación de temperatura en grados Celsius. Esa va a ser la unidad para medir el calor específico. También podemos encontrar alguna otra tabla, por ejemplo, para los valores de calores específicos, en donde manejen en lugar de caloría el joule sobre kilogramo grados Celsius, o incluso joule sobre gramo grados Celsius. Nosotros vamos a estar trabajando con la tabla que maneja calorías sobre gramo grados Celsius. Es decir, que para cada sustancia, para una sustancia determinada, el calor específico ya está establecido, ya está calculado. Por ejemplo, para el agua tenemos un valor de 1 caloría por cada gramo grados Celsius. Para el hielo, es decir, el agua pero en estado sólido, 0.5 calorías sobre gramo grados Celsius. Para el aluminio, 0.217 calorías sobre gramo grados Celsius. Es decir, depende de qué material esté hecho el valor de cada calor específico. Precisamente por eso se llama así, porque es específico de cada sustancia. Por lo regular se utiliza esta fórmula, pero no de esta manera, sino que se ocupa despejada, despejando el calor, la cantidad de calor que se le debe suministrar a una sustancia para variar su temperatura de acuerdo a la cantidad de masa que tenga. Si esto está dividiendo, van a pasar acá multiplicando, por lo que me va a quedar C, calor específico, por M, que es la masa de la sustancia, por lo que se le varíe su temperatura. También en ocasiones, para no escribir tanto, se le quita la letra delta y simplemente se maneja como Q. Pero delta Q o Q son lo mismo. Es la cantidad de calor que se le deba suministrar a la sustancia, se va a medir en calorías. El calor específico, calorías sobre gramo grados Celsius. La masa debe estar en gramos, si es que vamos a manejar así. El calor específico debe estar en gramos y la variación de temperatura en grados Celsius. Hagamos ahorita un ejemplo. ¿Qué cantidad de calor se debe suministrar a una varilla de hierro de 500 gramos para incrementar su temperatura de 15 a 80 grados Celsius? Vamos a iniciar copiando nuestros datos. Bueno, dice que tenemos una varilla de hierro. Si vamos a nuestra tabla, vamos a encontrar que el calor específico del hierro es de 0.113 caloría por cada gramo grados Celsius. Yo debo suministrar 0.113 calorías por cada gramo para elevar la temperatura 1 grado Celsius del hierro. Me dan su masa, 500 gramos. Y queremos incrementar su temperatura, es decir, que tenemos una temperatura inicial de 15 grados Celsius y que la queremos variar hasta, una temperatura final de 80 grados Celsius. Me piden calcular la cantidad de calor, Q. Bien, nosotros de aquí podemos sacar fácilmente la variación de temperatura, que sería de 65 grados Celsius. Si 80 le restamos 15, nos da 65 grados Celsius. Bueno, mi fórmula, como ya habíamos dicho, la voy a manejar de forma despejada. La cantidad de calor va a ser igual a C por M por delta T. Pues no hace falta despejar nada, solamente lo vamos a sustituir. Me va a quedar entonces que la cantidad de calor que debo suministrar será de 0.113 caloría gramo grados Celsius, que multiplica a los 500 gramos, que es la masa, y que multiplica
a los 65 grados Celsius. Bueno, pues vamos a hacer la operación en la calculadora y vamos a ver cuál es nuestro resultado. Bueno, pues si multiplicamos estos tres valores, nos queda una cantidad de 3672.5. Observen que los grados Celsius se cancelan y los gramos también, por lo tanto nos quedan calorías. Y así de esta manera podemos encontrar la cantidad de calor que se debe suministrar a una varilla de hierro de 500 gramos para incrementar su temperatura de 15 a 80 grados Celsius. ¿Cuánto calor ceden a sus alrededores 600 mililitros de agua que se enfrían desde su punto de ebullición hasta su punto de fusión? Vamos a sacar aquí nuestros datos. Dice que tenemos 600 mililitros de agua. Bueno, si ustedes observan, 600 mililitros es volumen y nosotros necesitamos masa. Pero recordando el tema de densidad, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es decir, 1 gramo por cada mililitro, porque 1 centímetro equivale a 1 mililitro. Entonces, si yo tengo 600 mililitros, tendría una equivalencia de 600 gramos. Entonces, para poder encontrar la masa de los 600 mililitros de agua, tendría yo que recurrir a lo que es su densidad. Bueno, una vez que tenemos su masa, podemos ver que dice que se va a enfriar desde su punto de ebullición, es decir, la temperatura inicial serían 100 grados Celsius, porque ese es el punto de ebullición del agua, y se va a enfriar hasta su temperatura final, será su punto de fusión, 0 grados Celsius, porque ahí el agua cambia de líquido a sólido, de sólido a líquido. Entonces, con estos dos nosotros vamos a calcular la variación de temperatura y me falta el calor específico del agua. El calor específico del agua líquida es 1 caloría por cada gramo grados Celsius. Y me están pidiendo calcular cuánto calor. El calor cedido. Entonces, mi fórmula, como ya habíamos visto, Q es igual a C por M por variación de temperatura. Cm delta T. Sustituyendo, porque no hace falta despejar nada, sustituyendo me quedará que Q, la cantidad de calor, va a ser igual a C, 1 caloría por cada gramo grado Celsius, que multiplica a la masa 600 gramos, y que multiplica a la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Como se enfría, la variación de temperatura es negativa, sería de menos 100 grados Celsius. 0 menos 100, menos 100. Entonces aquí tendrá que ir un negativo, menos 100 grados Celsius, y al hacer esta multiplicación, encontraríamos un resultado negativo, que la cantidad de calor sería menos 600, 1 por 600, 600 por 100, me quedarían un 6 con 4 ceros, 60.000. Vamos a ver las unidades, los grados Celsius se eliminan, los gramos también se eliminan y me quedarían calorías. ¿Por qué negativo? Porque se están cediendo a los alrededores, se está perdiendo este calor, menos 60.000 calorías. Se tiene un trozo de cobre de 200 gramos de masa y se le extraen 2.000 calorías para enfriarlo. Si en un inicio se encontraba a 120 grados Celsius, ¿cuál es su temperatura final? Bueno, vamos a iniciar sacando nuestros datos. Dice que se trata de un trozo de cobre. Vamos a nuestra tabla y buscamos el calor específico del cobre. Notarán que es 0.093 caloría por cada grados Celsius. Dice que tiene una masa de 200 gramos y se le extraen, es decir, el calor que él va a ceder, pues va a ser negativo porque lo va a ceder, van a ser 2.000 calorías. También me dicen que en un inicio se encontraba, me están dando la temperatura inicial de 120 grados Celsius y me piden encontrar la temperatura final. Bueno, mi fórmula, como recordarán, Q
es igual a C por M por variación de temperatura. Aquí yo tengo que hacer un despeje. ¿Por qué razón? Porque la temperatura final está aquí adentro, en la variación de temperatura. Entonces voy a despejar primero, en un inicio, la variación de temperatura. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Que la variación de temperatura va a ser igual a la cantidad de calor, Q, la que estaba del lado izquierdo, y Cm va a pasar dividiendo sobre C y M. Bueno, vamos a sustituir en esta fórmula que me quedó despejada para encontrar cuánto fue lo que varió la temperatura. Entonces, la variación de temperatura va a ser igual a menos 2000 calorías. Este negativo es muy importante tomarlo en cuenta y lo ponemos porque dice que se le extraen, mucho cuidado con ese signo. Menos 2000 calorías. Abajo el calor específico, 0.093 caloría sobre gramo, caloría sobre gramo grados Celsius, que multiplica a la masa, que son 200 gramos. Bien, pues vamos a hacer esta operación por partes. Arriba me va a quedar menos 2000 calorías y vamos a ver aquí abajo qué nos queda. Si nosotros multiplicamos 200 por 0.093, me da un valor de 18.6 y las unidades vamos a simplificar, me quedaría caloría por cada grado Celsius. Los gramos los podemos eliminar de una vez. Entonces ya el resultado me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a dividir los 2000, recordando que son negativos, entre 18.6. Me va a quedar un valor de menos entre más es menos, 107.500, y si lo redondeamos, 527. Si analizamos las unidades, hacemos la ley del sándwich, las calorías se van a eliminar y los grados Celsius pasan arriba, por lo que la unidad que queda es grados Celsius. Bueno, esta va a ser la variación de temperatura de estos dos. Delta T menos 107.527 grados Celsius. Con esta variación de temperatura y esta temperatura inicial, nosotros vamos a calcular la temperatura final, que era la que a nosotros nos estaban pidiendo desde el inicio. Bien, pues la fórmula, como recordarán, la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Como yo quiero la temperatura final, esta está restando, va a pasar sumando. Me quedará entonces temperatura inicial más variación de temperatura es igual a temperatura final, o lo que es lo mismo, temperatura final es igual a la temperatura inicial más variación de temperatura. Solo vamos a sustituir los valores que ya conocemos. Entonces me quedará que la temperatura final es igual a 120 grados Celsius más, por este menos me va a quedar menos, 107.527 grados Celsius. Bueno, pues vamos a hacer esta operación para conocer finalmente la temperatura a la cual llegó. 120 menos 107.527 nos da un resultado de 12.473 grados Celsius. Y ya con eso estamos contestando a la pregunta que cuál es la temperatura final de un trozo de cobre de 200 gramos si se le extrajeron 2000 calorías y su masa era de 200 gramos. Hasta aquí con el tema de calor específico. Espero que haya quedado claro el tema, espero que nos haya servido para entenderlo mejor y les pido que no se pierdan el próximo video, que es intercambio de calor, que tiene que ver con el calor específico.